hecho para compartir con vosotros este rato y aprovecharlo para aportaros alguna información de interés acerca del movimiento que represento, que para reiterarme en lo que somos, no es otra cosa que la plataforma de víctimas de los crímenes del franquismo, porque entendemos por crímenes del franquismo toda la violencia desatada desde el 17-18 de julio de 1936, el conocido como Alzamiento Nacional, hasta el día de hoy, porque este régimen no es un régimen de la democracia, ni es un régimen que permita al pueblo decidir. Vosotros tenéis sobrada experiencia de ello, sino que es un régimen continuista del franquismo, bajo la forma más adecuada que se llama monarquía franquista. Yo quiero daros algunos signos de identidad de por qué mantenemos esa bandera, la de la verdad, la justicia y la reparación contra los crímenes franquistas. Mirad, después de terminada la guerra, cuando había aún 700.000 personas en el exilio, 200.000 en las cárceles y una buena parte trabajando en campos de concentración y en las peores condiciones de vida, de tal manera que mucha gente murió, no directamente por la guerra, sino por el hambre, por la miseria y por la tuberculosis que se multiplicaba por todas partes. Todos esos víctimas, todos esos fallecimientos tienen un mismo origen. El origen es el movimiento nacional, que no hubiera triunfado de ninguna manera de no haber sido por el apoyo establecido por las potencias internacionales, en particular Gran Bretaña y Francia, con el llamado Comité de No Intervención, pero también por otros que temieron acerca del alcance mismo, el alcance social de la Revolución Española, porque como consecuencia del golpe militar del 18 de julio, el día 19, en las principales capitales de España, los sindicatos, los partidos y el pueblo se alzó en armas, asaltó los cuarteles, liberó a los presos del 34 de las cárceles y comenzó lo que entendemos como una revolución social que realizó toda una serie de cooperativización del trabajo, de los tranvías, de las grandes fábricas, poniéndolas al servicio de la maquinaria de guerra, y ese desarrollo causó un número muy importante de víctimas que nunca han tenido un juicio, nunca han tenido una investigación y nunca han tenido una reparación. Cuando se produce la transición española, es decir, la muerte de Franco y el régimen que se constituye a posteriori, hay un factor clave. Hasta la muerte de Franco son las mismas formaciones del régimen, de la Iglesia, de los requetés, los que en buena medida se reparten el pastel. A partir de los pactos de la transición hay un cambio significativo, y es que partidos y sindicatos que hasta entonces habían sido partidos independientes y sindicatos independientes, por toda una serie de pactos y acuerdos con el régimen, pasan a constituirse como organizaciones de Estado, financiadas por el Estado, defendiendo la razón de Estado, y aquí los tenemos hasta hoy en día como continuadores del régimen. Todo ese proceso que yo brevemente os he señalado hace al caso a 3 millones de víctimas, 3 millones de víctimas, exiliados, fusilados, desaparecidos, muertos en guerra, niños secuestrados, mujeres violadas y maltratadas. 3 millones de víctimas que, de acuerdo al derecho internacional, deberían tener el acogimiento judicial
y político institucional que permitiera la solución de ese conflicto. A la muerte de Franco nadie quiso saber de ello. Yo recuerdo que en la época estaba en la ejecutiva del PSOE y una de las reuniones que me tocó hacer en la época fue con un colectivo de militares republicanos que se llamaba así como Fraternidad de Militares Republicanos, que estaban en la misma Puerta del Sol, en la calle Mayor número 2 de Madrid. Y recuerdo que yo empecé a entender con muy poco tiempo, con 22 años, empecé a entender no los conflictos generales de guerra, revolución, que eso ya los habíamos aprendido con anterioridad, sino que empecé a entender el problema de las víctimas. Y ellos en buena medida eran militares de profesión,